Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. Hemos estado compartiendo por un par de semanas acerca de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a nosotros porque Jesús, antes de ascender, Él le dijo a sus discípulos: yo no quiero que queden solos, yo no quiero que queden huérfanos. Por lo tanto, voy a orar al Padre y le voy a pedir al Padre que os envíe el Consolador, el Espíritu de verdad, el que viene a venir a tu lado, tu ayuda idónea en el Espíritu, el que te va a guiar, dirigir, el que te va a dar convicción de justicia y de pecado. Todo esto lo enseñó Jesús y por las últimas 2 semanas hemos estado aquí mirando cómo esas palabras de Jesús en Juan capítulo 13, 14, 15 y 16. Anoche miramos a primera de Juan capítulo 4, donde Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla allí acerca de ese espíritu que está en nosotros. ¿Qué es lo que causa en nosotros? Y lo primero que Juan nos dice allí es que el que tiene el Espíritu de Dios confiesa y cree que Jesús vino en la carne, murió en la cruz, resucitó el tercer día y es el Hijo de Dios, quien hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que no cree y no confiesa eso, ese tiene el espíritu del anticristo. Y anoche yo te dije que el anticristo no es una persona nada más en tal lugar o en tal sitio. No es un sistema religioso. El anticristo es todo aquel que no cree y no confiesa en el Hijo de Dios, siendo Jesús el que vino y se hizo carne y luego murió en la cruz, resucitó y hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También te hemos dicho aquí, ya por varias semanas, de que el propósito por el cual Jesús oró y pidió que el Padre enviara el Espíritu Santo es porque en el nuevo pacto la vida del creyente, del redimido, del que ha nacido de nuevo, es la vida en el Espíritu, Y es imposible vivir la vida en el Espíritu sin el Espíritu. Es imposible. Entonces, por eso Jesús enseñó y por eso lo hemos estado enseñando aquí, porque el eterno propósito de Dios es establecer su reino aquí en la tierra, es establecer su gobierno, su autoridad, su dominio. Ese es el eterno propósito de Dios, pero Dios solo puede llevar eso a cabo por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. No olviden que yo les dije y miramos en Génesis capítulo 1 de que Dios nunca hace nada en la tierra sin que haya participación del Espíritu Santo. No olvidemos que cuando Dios fue a crear al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio. Esa imagen y semejanza de la cual habló Dios allí en Génesis 1:26 es el Espíritu. En otras palabras, Adán fue creado en el Espíritu para que por medio del Espíritu que estaba en él, él pudiese llevar a cabo el eterno propósito de Dios de establecer su reino en la tierra. Pero Adán, también Dios creó en él el libre albedrío. En otras palabras, él tenía cómo poder decidir y escoger por sí mismo. Libre albedrío, libre voluntad. Y entonces, para que Adán pudiese usar ese libre albedrío, Dios entonces le dijo un día: mira, de todos los árboles que hay en el jardín, tú puedes comer de todos ellos. Incluso come del árbol de la vida, pero hay un árbol del cual no puedes comer y el día que comas de él ciertamente morirás. Ese árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. La intención de Dios nunca fue, en su perfecto propósito, de que el hombre comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero
Dios puso ese árbol ahí para que Adán pudiese ejercer su libre albedrío. Y todos sabemos lo que pasó. Un día fue engañado, seducido por el reino de la tiniebla, por Satanás a través de la serpiente, y Adán eligió, y su mujer que estaba con él, los dos eligieron, usaron su libre albedrío y desobedecieron. Inmediatamente vino la consecuencia, que fue muerte. Yo te he dicho muchas veces, esa muerte no fue física, lo que Dios estaba hablando. Esa muerte era una muerte espiritual, que significa separados de Dios. Y desde ese momento Adán ya no podía ejercer dominio y no era una vasija ya más para establecer el eterno propósito de Dios. Pero Dios no abandonó su eterno propósito. Y en su eterno propósito, ya desde antes de la fundación del mundo, él ya tenía el plan de redención. Por si el hombre usaba su libre albedrío para desobedecer y caerse del propósito y entrar en la muerte eterna. Entonces Dios tenía el plan de redención. ¿Qué era el plan de redención? Que su hijo, él dio a su único hijo, para que su hijo naciese como hombre en la carne y fuese a la cruz del Calvario a pagar la deuda del pecado. La Biblia nos dice que todos los pecados del mundo fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús, y eso fue lo que mató a Jesús. Y entonces él sangró, él se dio toda su sangre como la paga y para limpiar y perdonar y borrar todos los pecados con una ofrenda una vez y para siempre. Y entonces ahora Dios tenía la forma de poder redimir a los que eternamente estaban en la maldición de muerte y separados de él. Ya con Jesús habiendo muerto en la cruz y resucitado como el Cristo, el Mesías resucitado, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ahora Dios podía llevar a cabo su propósito otra vez con el hombre. Pero para eso el hombre tenía que creer por fe en Jesús, el nacido en la carne, crucificado, resucitado, y ahora ese resucitado es el Rey de Reyes. Y cuando un hombre y una mujer por fe confiesan y creen en ese Jesús, entonces dice la palabra y dice el poder de la gracia de Dios y del evangelio, que esa persona es una nueva criatura, nace de nuevo, no un nacimiento físico, pero un nacimiento espiritual, nace en el espíritu. ¿Qué significa nacer en el espíritu? Que simplemente esa persona vuelve a ser como era Adán cuando fue creado. Ahora Adán tenía el espíritu de Dios. Ahora el que estaba condenado a muerte eterna, el que estaba condenado a separación eterna con Dios, por la redención y los méritos de Jesucristo, ahora es hecho una nueva criatura, es sacado del dominio de la tiniebla, trasladado al reino, al gobierno de la luz, y ahora ese creyente ha nacido de nuevo, es una nueva criatura y el Espíritu de Dios está en él. ¿Para qué? Para hacer un montón de cosas en el Espíritu y señales y prodigios y traerse atención a sí mismo y sacar videos y bullarangas pentecostales y todo eso como se ve hoy en día. No. El Espíritu, Jesús dijo que venía para guiarnos, para instruirnos, es el Espíritu de verdad, para enseñarnos el propósito de Dios, para enseñarnos las leyes espirituales que están escritas en nuestros corazones en el nuevo pacto, para guiarnos en toda verdad, para hacer la obra de Dios, para servir a Dios. ¿Servirlo en qué? En su eterno propósito. Hoy en día las religiones te dicen que servir a Dios es servir a la iglesia, servir el sistema denominacional, servir las misiones y visiones y proyectos que ellos tienen. Eso es lo que ellos dicen que es la obra del Señor, pero eso está muy lejos del eterno propósito de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Nada más hay que mirar a nuestro alrededor.
Cualquier pueblo, ciudad o país en este mundo hoy están llenos de iglesias, llenos de sistemas denominacionales. Cada denominación está representada en las ciudades y países de este mundo. Sin embargo, no hay testimonio del reino. El gobierno de Dios no está gobernando los aires, no está gobernando la comunidad. No hay una comunidad, no hay una nación de Dios que lleva el espíritu de Dios. No, no hay mucha religión, muchas denominaciones, mucha religiosidad, mucho activismo, mucha gente sirviendo al Señor. No, están sirviendo al hombre, están sirviendo la visión del pastor y su esposa, están sirviendo porque necesitan un título para tener identidad. Están sirviendo porque están aquí en obras muertas, pero nada de eso tiene que ver con el eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios es establecer su gobierno, su dominio, su autoridad en la tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es dado para que nosotros ahora, en este nuevo nacimiento, al ser hechos nuevas criaturas, ahora somos ciudadanos del reino, vasijas, instrumentos de Dios para hacer su voluntad, hacer sus buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ella, dice el libro de Efesios. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Y por eso Jesús lo enseñó y por eso lo hemos estado enseñando. Lo otro es que a medida que el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros empezamos a, voy a usar la palabra madurar, crecer en lo que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es imposible vivirla a su plenitud el primer día que te convertiste o que creíste en Jesús como tu Redentor y Salvador y Cristo como tu Señor. Es imposible. Es un proceso. Es una vida. Es al igual que en tu nacimiento natural. Cuando tú y yo salimos del vientre de mamá, no podíamos caminar, no podíamos correr, no podíamos hacer muchas cosas que ahora hacemos en nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque éramos recién nacidos. No podíamos ni dar la vuelta en la cuna. No. Yo soy padre, tengo hijos y siempre me acuerdo cuando mis pequeños y pequeñas, porque tengo hijos e hijas, dieron su primera vuelta. No estaban caminando, nada más se volvieron por sí mismos. Cuando levantaron el cuellito por primera vez por sí mismos. Todo padre y madre ha pasado por eso. Y cuando se paró por primera vez y cuando dio los primeros pasos, muchos le sacamos fotos y videos y guardamos por los primeros pasos de nuestros... Bueno, ¿por qué? Porque están creciendo, están madurando. Mi hijo menor, que tiene 6 años, ahora él está haciendo matemática y está escribiendo letras. Él no podía hacer eso hace 4 años. ¿Pero por qué? Porque está madurando. La vida es un crecimiento, pues igual es en el espíritu. En el espíritu es una madurez, un crecimiento. Pero el propósito de la vida del espíritu es servir el eterno propósito de Dios. No ser un religioso aquí en la tierra. No tener un montón de títulos religiosos. Hoy en día mucha gente está buscando títulos. Que no han sido preparados ni equipados y enseguida se ponen un título. Todo el mundo quiere ser pastor o pastora o profeta o profetisa y que quieren es una maldición que hay en la tierra. La Biblia dice, es bueno que el hombre aspire a ser obispo, o sea, uno que dirige. Claro, eso es bueno, pero eso es un llamado de Dios. Eso tiene una preparación en el espíritu. Eso tiene unos dones muy específicos que Dios da no a todo el mundo. Pero hoy en día la gente nada más quiere títulos y que los miren y que les den un micrófono y que venga la gente a mi casa, porque ahora yo tengo mi iglesia aquí en mi casa, ahora yo tengo mi congregación y y están llenos de por no decir otra cosa.
¿Por qué? Porque no entienden lo que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es para la gloria tuya, es para la gloria de Dios. Es para que Dios sea glorificado y para que su eterno propósito sea establecido, Esta noche vamos a comenzar. Esto que vamos a comenzar esta noche va a durar un tiempito. A mirar en las Escrituras. Hemos establecido ya la base, el fundamento, las palabras de Jesús cuando él habló que iba a pedir que enviara el Padre el Espíritu Santo. Hemos ya enseñado qué es lo que hace el Espíritu Santo, sus funciones, todo eso. Ahora vamos a empezar a mirar lo que la Biblia nos enseña, cómo vivir la vida en el Espíritu. Y uno de los lugares que vamos a empezar y vamos a mirar es el libro de Romanos, el capítulo 8. Yo considero Romanos 8 uno de los capítulos más poderosos en el Nuevo Testamento acerca de la vida en el Espíritu, de esto que estamos hablando. Es interesante que Romanos 8 sigue a Romanos 7. Romanos 7, Pablo nos escribe y le escribe a la eclesía en Roma de la lucha que él está teniendo en su mente. Él dice, hay algo que en mi mente pienso, pero hay una ley que tengo en mi corazón y lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Y él dice, por fin termina diciendo, miserable de mí. A ese punto llega él de desesperación. Pero entonces el siguiente versículo dice, pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Y ahí entonces empieza a cambiar Pablo el vocabulario. Él primero da su testimonio de la realidad de la lucha que él tiene en su mente entre el espíritu y la carne, en los miembros de su carne, él dice. Porque hay unas cosas, hay una ley que tengo en mi carne que quiero hacer, pero tengo otra ley que está en mi corazón, que el espíritu, porque él sabe lo que es la vida del nuevo pacto. La vida del nuevo pacto no es la ley, no es los mandamientos. Él no está hablando de eso, él está hablando del espíritu que está dentro, que está batallando con los deseos de la carne. Pero entonces el capítulo 8 es el que le sigue al 7 y es poderosísimo. Quiero leerte esta noche los dos primeros versículos, porque esto es clave. Y ya te digo, vamos a estar un buen tiempo cada noche tratando de recibir mejor entendimiento de cómo es que en una forma práctica tú y yo vivimos esta vida en el Espíritu. Cómo es que crecemos, cómo es que maduramos en esta vida del Espíritu. Porque tristemente la mayoría del pueblo de Dios, entre comillas, religioso, no sabe vivir la vida del Espíritu. No lo sabe. Los frutos lo dicen. No lo saben. Pregúntenle a sus vecinos, pregúntenle a sus familiares, pregúntenle a amigos, a compañeros de trabajo, para que vean. No hay testimonio de una vida del Espíritu. Hay testimonios que son religiosos. Y por eso el mundo mira a los religiosos, ustedes son un montón de hipócritas, y etcétera, etcétera, porque no han visto el fruto de la vida del Espíritu. Oyen de muchos títulos, yo tengo esto y yo hago esto y yo en la iglesia soy esto y en la iglesia yo dirijo esto, pero no ven el fruto de quien ellos dicen que representan, que es a Dios. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2, y aquí terminamos esta noche. Por consiguiente, este es el primer versículo de Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo empieza este capítulo diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan de acuerdo al Espíritu. Si tú y yo vivimos de acuerdo al Espíritu, vamos a estar seguros de nuestra identidad en Cristo Jesús. Mi identidad no es lo que yo soy en la carne. Mi identidad es lo que Dios dice quién yo soy en el Espíritu. Soy un renacido, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, soy un escogido de Dios, adoptado por Dios. Coheredero con Cristo. Soy un ciudadano del reino de Dios, del gobierno de Dios.
Soy uno que he sido justificado, santificado y seré glorificado. Esa es mi identidad en el Espíritu. Mientras yo tenga esa conciencia y esa seguridad, entonces no hay condenación. Ahora, cuando yo me salgo de esa seguridad de quién soy en Cristo, entonces viene la condenación, entonces viene la acusación, entonces viene el juicio. ¿Por qué? Porque la condenación viene de parte de Satanás. Y Satanás condena de acuerdo a la carne, no de acuerdo al espíritu. Él no tiene autoridad en el espíritu ya, porque ahora el que reina y gobierna tu espíritu es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Ya tú fuiste sacado del reino de la tiniebla y trasladado al reino de la luz. Satanás ya no tiene autoridad sobre tu espíritu. Él no fue el que te dio el espíritu. Él no fue el que le pidió al Padre que te enviara el espíritu. Él no tiene autoridad en tu espíritu. No tiene lugar. Él fue expulsado antes de que tú fuiste creado. Entonces tú tienes que caminar en la seguridad de quién tú eres en Cristo Jesús y de que no hay condenación, no hay acusación ni juicio. Mira lo que dice el versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu, ¿la ley de qué? Del Espíritu, no la de las tablas de la ley, no la de la ley del Antiguo Testamento, no. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo es poderosísimo. Mañana en la noche vamos a entrar de lleno en este versículo 2. Porque para poder entender cómo vivo la vida en el Espíritu, yo tengo que entender qué significa Romanos 8:2. ¿Qué significa cuando dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte? Hasta mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Son todos bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Y te recomiendo, te someto a considerar, medita en tu identidad en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? Ahora mismo, ¿quién tú sabes y tienes seguridad tú eres en Cristo Jesús? Porque si tú no tienes una conciencia y una seguridad de cuál es tu identidad en Cristo, entonces es imposible vivir la vida del Espíritu. Es imposible madurar y crecer en la vida del Espíritu. Porque entonces tu identidad no está anclada en la roca que es Cristo Jesús, quien fue el que te envió el Espíritu Santo para que pudieses servir a Dios y establecer su eterno propósito. Así que medita quién tú eres espiritualmente hablando. ¿Lo que Cristo y Dios dice quién tú eres o lo que el mundo y el acusador de los hermanos dice quién tú eres? Eso es clave. Eso tú tienes que llegar a un entendimiento y una convicción. Dice la Escritura en otro lugar, nadie ni nada me puede separar del amor de Dios. Déjame parafrasear, nadie ni nada me puede separar de mi identidad en Cristo Jesús. Muy buenas noches. Hasta mañana. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro en YouTube. Y ahí están nuestros videos, nuestras enseñanzas. Suscríbanse al canal y nos vemos mañana en la noche.